Pero donde más se nota es en las cosas negativas. Todos piensan que nadie echa de menos su casa, que nadie saca malas notas, que nadie se pierde las mejores fiestas, que son solo ellos. Y lo que nos muestra esto es que no solo nos comparamos, sino que lo hacemos mal. Lo amañamos para sentirnos lo peor posible con nosotros mismos. Por eso, a veces te das cuenta de que las comparaciones que se te ocurren no tienen mucho sentido, ni siquiera son precisas mínimamente. ¿Cómo comparamos esto con las quejas? Todos conocemos a gente que se queja constantemente y a gente que apenas lo hace. ¿Las quejas matan la felicidad? ¿O ayudan a ser más felices al sacar las emociones negativas al exterior? A ver, yo por ejemplo suelo quejarme mucho. Es lo natural para mí. Pero los estudios dicen que no aumenta tu felicidad como crees que lo hace, ya que a veces pensamos que al quejarnos nos quitamos eso de encima. En cambio, lo que hace es hacer que nos centremos en las cosas malas, en las comparaciones, los problemas, las cosas que no agradecemos. Si cambias el chip y centras tu energía y tu atención en las cosas por las que estás agradecida, se ha demostrado que te sentirás mucho mejor. Un estudio pidió a gente que hiciera listas y en vez de poner los problemas del día a día o las cosas de las que se quejarían, debían apuntar las cosas buenas por las que se sentían agradecidos. Ese cambio tan simple, el no apuntar 5 cosas malas, sino 5 cosas buenas, podía mejorar el bienestar de la gente en cuestión de semanas. Hay un aspecto que mencionas como algo habitual que analizan los estudios de psicología positiva y es la relación entre ayudar a los demás y ser más feliz. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esta conexión entre altruismo y felicidad. Sí, creo que la conexión entre el altruismo y la felicidad es complicada de ver, porque es otro punto en que nuestra mente ha hecho que instintivamente pensemos, ¿qué me va a hacer más feliz? ¿Comprarte a ti un café o comprármelo a mí? ¿O qué me haría más feliz? ¿Que ganes $1 millón o ganarlo yo? O sea, tendemos a pensar que la felicidad viene de las cosas que nos pasan a nosotros. Es nuestra primera intuición. Pero cuando investigas y propones que unas personas hagan cosas buenas para ellos mismos y otras lo hagan por los demás, descubres que la segunda opción es la que mejora el bienestar de la gente. Uno de mis estudios favoritos sobre esto lo hizo la investigadora Liz Dunn, profesora de la Universidad de British Columbia. Buscaba a gente por la calle y les preguntaba, ¿quieres participar en un estudio? Le decían que sí y les daban $20 en efectivo y les indicaban cómo gastarlo. Podían o bien gastarlo en sí mismos comprándose algo bonito, o se les decía que al final del día tenían que haber gastado el dinero en hacer algo bueno por otra persona. Luego se les llamaba y se les preguntaba cuán felices se sentían al final del día o de la semana. Mientras, a otro grupo de gente se le pedía que predijera cuál de los dos grupos se sentiría mejor. Y la mayoría dijeron que los que se dieran un capricho a sí mismos. Es instintivo. Pero de hecho, lo que pasó es que cuando consultaron a los sujetos al final del día e incluso al final de la semana, los más felices eran los que habían hecho algo por otra persona. Lo más interesante es que este estudio se ha hecho en varios países y podemos ver que es un efecto que trasciende culturas. Además, hay sitios en que $20 canadienses compran cosas mucho más valiosas. Por ejemplo, los investigadores replicaron el estudio en Uganda, donde esos $20, que en Canadá no son nada, eran suficientes para comprar medicamentos para el VIH para toda una semana. Y se vio que incluso al tratar con sumas más grandes de dinero que permitieran comprar más, seguían siendo más felices al hacer algo bueno por otra persona en vez de dedicarlo a ellos mismos. Creo que son resultados impresionantes. Nos muestran otro ejemplo donde pensamos que algo nos hará más felices, darnos un capricho. Pero nos equivocamos. Y esto es un problema, porque actuamos en base a estas intuiciones. Tenemos un mal día en el trabajo y decimos, quiero hacer algo para sentirme mejor. Y lo vamos a hacer mal porque mi mente me manda al sitio equivocado. ¿Cómo cambia la desigualdad económica o el vivir en un entorno complicado la percepción de la felicidad, de lo que significa ser feliz? Sí, parte de esto tiene que ver con cuánto mejora tu bienestar el cambiar tus circunstancias. Y aquí es donde nos solemos equivocar los privilegiados. Pensamos que para ser felices necesitamos una nueva relación, otro trabajo, más dinero, etc. Y para la mayoría cambiar sus circunstancias no va a influir tanto como creen. Si tienes comida en la
la mesa y un techo sobre tu cabeza, ganar más no va a tener el efecto que crees que tendrá, sobre todo en Estados Unidos. Si ganas $75,000 al año en Estados Unidos, ese es el tope. Es la mayor cantidad de dinero que influirá en tu felicidad. Es decir, si ganas $75,000 y te cuadriplican el salario, no vas a tener un cambio proporcional en tus niveles de estrés o de emociones positivas. Pero eso es lo que suponemos, y la mayoría de los que nos escuchan estarán en esta posición privilegiada. Si no tienes estos privilegios, es decir, si vives en la pobreza, si eres un refugiado, si vives en una situación de violencia doméstica, sí, cambiar tus circunstancias te va a ayudar mucho, y es lo que deberías hacer. Pero el problema es que creo que vemos esos casos en que pasas de ser pobre a no serlo, y los tomamos como ejemplo para generalizar y decir que todo lo que necesitamos para ser felices es cambiar nuestras circunstancias. Cuando en realidad la mayoría de nosotros estamos bien, nuestras circunstancias son lo suficientemente buenas y la felicidad vendrá al cambiar nuestros comportamientos. Una manera de enfocar esta pregunta es comparando diferentes culturas. Hay muchos datos. Se pueden comparar países y ver países con rentas más bajas y otros con rentas más altas. Y también países con diferentes niveles de desigualdad para intentar averiguar cómo afecta a la felicidad de la gente. Y lo que descubres es que si vas a un país donde la mayoría de la gente vive en la pobreza o donde carecen de las libertades básicas, es decir, donde sus circunstancias son muy malas, pues no son tan felices como otros países con mejores condiciones. Pero la relación no es tan estricta como uno creería. Y eso es en parte porque a veces incluso los individuos que viven en circunstancias complicadas tienen comportamientos que aumentan su bienestar. Suelen ser comunidades con conexiones sociales muy fuertes, con un sentido de comunidad muy fuerte, mucha caridad y cosas así. Por eso, a menudo se ven casos en que las circunstancias son muy complicadas, pero la gente es bastante feliz. Esto se ve a nivel de comunidad y a nivel individual. Si consultas a personas a las que les han pasado cosas horribles, como por ejemplo en mi podcast entrevisté a J.R. Martínez, un veterano de Irak al que hirieron en servicio al explotar una bomba mientras iba en su coche. Se quemó más de 3/4 partes de su cuerpo. Pasó la veintena entrando y saliendo del quirófano con injertos de piel. Y en general se le destrozó la vida. Pero si le preguntas cómo influyó todo esto en su felicidad, te dirá que fue una bendición. Sí, que cambió su vida para mejor. Y te quedas como, a ver, ¿cómo va a cambiar algo tan horrible tu vida para mejor? Pero al investigar la felicidad nos encontramos con ejemplos similares muchas veces. Personas que atraviesan momentos horribles, como diagnósticos de cáncer terminal, muertes de seres queridos o cosas así, que no queremos ni imaginar de lo horribles que son. E incluso en esos casos, la gente tiende a ver más cosas buenas que malas. Y es un recordatorio muy poderoso de que pensamos que son las circunstancias y a veces, si son realmente malas, mejorarlas puede ayudar, pero las cosas no son como creemos. Y creo que es importante para los que nos preocupamos por nuestros privilegios. Es importante para los que nos preocupamos porque nuestros privilegios no nos permiten arreglar las cosas para personas que lo necesitan. Creo que cuando nos centramos en nuestras propias circunstancias, es como si te pusieras la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Estamos tan convencidos de que tenemos que cambiar nuestras circunstancias para ser felices que no tenemos tiempo, ganas ni medios para ayudar a los que realmente lo necesitan. Reconociendo que vivimos bien y que necesitamos únicamente cambiar comportamientos, podemos obtener esa felicidad y esa resiliencia necesarias para resolver estos problemas. Me gusta esta pregunta. Creo que es importante porque al investigar la felicidad, la gente a veces cree que como estás centrado en ti mismo y en querer ser feliz, ignoras las cosas malas del mundo. Y creo que eso no es lo que muestran los estudios. Lo que demuestran es que si te sientes agradecido y resiliente, vas a centrarte más en los demás y vas a tener la capacidad y los medios para no sentirte abrumado y centrarte en los problemas del mundo y cómo solucionarlos. Por eso, creo que la investigación de la felicidad sugiere que el preocuparte por tu propia felicidad no significa que vayas a ignorar las cosas malas que ocurren en el mundo, sino que ayuda a ser fuertes para resolver esos problemas. La felicidad se ha convertido en una tendencia. Parece que tenemos que ser
positivos, sonreír y que todo nos vaya bien todo el tiempo. Y hay conceptos que se han creado para describir este estado. Por ejemplo, hay uno en la cultura danesa sobre intentar encontrar el bienestar en las pequeñas cosas de la vida, en cosas cotidianas, aunque hay muchos más. Mi pregunta es, ¿nos estamos esforzando demasiado en ser positivos todo el tiempo? ¿Y nos está apartando eso de la posibilidad de ser realmente felices? Sí. Creo que depende de cómo enfoquemos la positividad, porque creo que la felicidad en general, el sentirnos satisfechos con nuestras vidas, sentir que la vida tiene sentido, ese tipo de felicidad está relacionada con muchas cosas importantes. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la gente más feliz, aquella que está más satisfecha con su vida, tiende a votar más a menudo y suelen ser más sanos. Es decir, si soltara un virus en una habitación llena de gente, aquellos que son más felices tendrían menos posibilidades de enfermar, lo cual es impresionante. Hay incluso estudios que sugieren que la gente más feliz suele vivir más tiempo. Así que, de alguna manera, la felicidad está relacionada con muchas otras cosas que nos importan a nivel público, como hacer que la gente esté más sana y cumplan con su deber cívico, este tipo de cosas. Pero esa es una felicidad que viene al estar satisfecho con tu vida, una felicidad real. No se trata de sonreír siempre, ser positivo y ya está. Y creo que ahí es donde nos equivocamos. Las emociones negativas son parte de la vida, son parte de ese sentimiento de satisfacción con la vida. A menudo se dan situaciones en que la gente dice estar muy satisfecha con su vida incluso cuando algo les va mal. No tienen tantas emociones positivas o no se sienten bien. Mi ejemplo favorito es, tengo muchos amigos con bebés recién nacidos, madres primerizas que están muy contentas con sus vidas y le han dado un nuevo significado, pero aún así no duermen, no lo están pasando bien, ni se sienten muy bien, ¿sabes? Por eso creo que aunque la felicidad y el bienestar general son muy importantes, eso no significa que haya que estar siempre sonriendo y siendo súper positivo. No se trata de eso. Y de hecho, hay estudios que demuestran que ser demasiado positivo, afrontar los obstáculos con demasiada positividad, puede ser incluso malo. Hay estudios muy buenos por la psicóloga social Gabrielle Oettingen que muestran que si intentas llegar a tus metas únicamente siendo positivo, como te dicen que lo hagas los libros de autoayuda, te alejas aún más de ellas. Por ejemplo, la gente que es más positiva, digamos a la hora de enfrentar una dieta, son los que menos peso pierden. La gente que tiene problemas de salud y solo se dedica a pensar en positivo sobre, no sé, si van a poder caminar después de una operación de cadera, luego camina peor. Y dirás, vaya, pensaba que pensar en positivo era bueno. Y sí, la positividad está bien, pero cuando tienes un problema real, cuando te enfrentas a un verdadero obstáculo, hay que afrontarlo. Hay que pensar en ello para pensar en cómo superarlo. Aquí se distinguen entre las emociones positivas que tienen sentido en un momento dado, como sentirse agradecido por algo que te ha pasado o sentirse unido a alguien, ser consciente de las cosas buenas y poner buena cara cuando las cosas van mal. Si quieres realmente triunfar y alcanzar tus metas, necesitas reconocer tus obstáculos. Tienes que pensar en lo que pasa y a veces eso puede ser muy negativo. Es decir, el bienestar general es importante y conduce a cosas positivas, pero no nos equivoquemos, no todo es eso. Y me preocupa que la cultura actual sea la de pensar en positivo, poner buena cara, como los emojis y todo esto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es un bienestar sostenido. Hablamos de aceptar lo que tienes en la vida, ser agradecido y ser parte de una comunidad donde te sientas unido a la gente. Eso no son caritas felices, es el camino a la verdadera satisfacción con la vida. Laurie, en tu investigación, ¿has visto un cambio en lo que piensa la gente sobre la felicidad a través de las generaciones? Comparándonos a nosotros con nuestros padres, con las generaciones posteriores. Sí, creo que sí. Lo que me preocupa es que hemos afianzado la idea de que la felicidad viene de cosas que realmente no nos dan mucha felicidad. Esto lo veo mucho en mis estudiantes universitarios. Llegan allí centrándose mucho en sus
sus notas, se centran mucho en sí mismos. Y ese no es el camino a la felicidad. De hecho, tenemos estudios que sugieren que existe una correlación entre las buenas notas y la felicidad, pero es negativa. Es decir, los estudiantes que sacan mejores notas están en los niveles más bajos de bienestar, justo lo que no queremos. Pero creo que este foco en el yo, mi beca, en mi currículum, en mis cosas, nos está apartando de aquello que nos hace felices.